hierro más la potencia mecánica. La potencia en el cobre serían las pérdidas variables. Estas dos llegarían a ser las pérdidas fijas. Las pérdidas fijas es a velocidad constante, ¿sí? Las pérdidas variables dependen de la carga y como tenemos alambre envuelto, entonces al circular corriente y elevarlo al cuadrado, bueno, van a ser proporcionales a la corriente al cuadrado, ¿no? El cuadrado R serían las pérdidas. Pero voy a usar la ecuación de potencia aparente, que potencia aparente es U por I. Voy a reemplazar estas pérdidas variables hemos visto en el laboratorio o van a ver en el laboratorio de que se deben a una pendiente, ¿no?, que es esta constante, por la potencia aparente al cuadrado. Tomando en cuenta de que la potencia útil es U por I por coseno phi, este U por I llega a ser potencia aparente. Entonces, al reemplazar estas expresiones en la expresión original, aquí, o en este caso, si ustedes quieren, vamos a tener esta nueva expresión. ¿No esperá? Donde al mejorar el factor de potencia, o sea, al aumentar este factor de potencia, vamos a aumentar el rendimiento, ¿ya? Y tenemos una ecuación de segundo grado en la parte de abajo. Por lo tanto, vamos a resolver. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar A al coseno phi y tengo mi ecuación de segundo grado. Saco las derivadas y habíamos indicado de que el rendimiento máximo se da cuando las pérdidas variables se igualan a las pérdidas fijas. Además, el índice de carga o factor de utilización lo estamos viendo en función a los kVAs. Estos llegan a ser potencia aparente. Este también llega a ser potencia aparente. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Este índice de carga me está indicando cuán cargado está el motor, que puede ser 1 cuando este señor, que es variable, que depende de la carga, llega a lo que es la potencia aparente nominal. Y para el caso óptimo, estamos indicando que este señor va a ser un caso óptimo cuando el rendimiento sea máximo. O sea, estos kVAs que voy a aprovechar de la red eléctrica, voy a tener un caso óptimo cuando este rendimiento sea máximo. ¿Cuándo voy a sacar ese rendimiento máximo? Despejo de esta ecuación. Aquí está. ¿Sí? Y además, al graficar, porque es una ecuación de segundo grado, determino mi rendimiento máximo, encuentro mi factor de potencia mayor y tengo mi potencia aparente máxima. ¿Cuál es la idea de este gráfico? Que debo trabajar en esta zona de acá. O sea, esta es mi zona en la cual debería trabajar el motor con una carga determinada. O sea, debo trabajar a plena carga. Pero si por algún motivo estoy trabajando por esta zona de acá, no me conviene. ¿Por qué?
porque este rendimiento baja. Y al bajar rendimiento, está ocurriendo que estoy pagando más por menos. O sea, existe calor en la máquina, ¿no? Hay un intercambio de calor que eso hemos visto anteriormente. Y por ese intercambio de calor estaría pagando mes a mes la factura, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Es preferible trabajar siempre en esta zona de acá para que podamos tener el máximo rendimiento de la máquina, que es lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Ahora bien, vamos a considerar una FEM. Sí, o sea, quiero estudiar la FEM y el campo magnético en el entrehierro de una máquina. Y voy a tomar en cuenta, por eso digo consideraciones, que la máquina rotativa cilíndrica, ojo, sin polos salientes en el rotor y estator, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Un entrehierro de espesor uniforme. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Ok, disculpen. Veamos. Muy bien. Una permeabilidad, la permeabilidad del hierro va a ser infinita, ¿sí? Entonces la reluctancia es despreciable. ¿Qué significa esto? Que la máquina va a dejar pasar las líneas de campo magnético sin que presente oposición. Y voy a comenzar con una máquina bipolar para que sea más sencillo el análisis. Entonces, la regla de la mano derecha ya me permite determinar el sentido de campo magnético. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la regla de la flecha, ¿sí? Tengo una flecha con estas características. Si esta flecha está saliendo de la pantalla, solamente voy a ver un punto. Pero si está ingresando a la pantalla, voy a ver una cruz. Y fíjense, en esta parte de acá,
en esta parte de acá, nosotros tenemos una cruz. Y en esta parte de acá tenemos justamente el punto. ¿Ya? Entonces, como está saliendo la corriente, los dedos están girando en sentido antihorario. ¿Eso qué significa? Que el campo magnético está en este sentido. ¿Cierto? El campo magnético está en este sentido. En cambio, como este está ingresando a la pantalla, los 4 dedos, debido a la regla de la mano derecha, están en sentido horario. Por lo tanto, las flechas están en este otro sentido. ¿Sí? Y tenemos una línea magnética neutra. Entonces, para poder definir la polaridad, el polo norte generalmente sale las líneas de campo magnético y al polo sur más bien le llega las líneas de campo magnético. Eso para poder definir la polaridad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a usar, cómo voy a usar la ley de Ampère? Esto sí es importante. Esta ley de Ampère se utiliza a cada bobina. ¿Sí? Como acá yo tengo una bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Acá nosotros estamos viendo que hay esto. A, B, C, D. Y como esto es punto, está saliendo de la pantalla, coincide con las flechas que están en la gráfica. En cambio, como esto es cruz, coincide también con las flechas que están saliendo, pero pueden tomar cualquier distancia, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo único que tiene que considerar es que se debe de aplicar a cada una de los hilos de las espiras. ¿Ya? Entonces, fíjense que la ley de Ampère está acá, es un camino cerrado, por eso están viendo en color rojo el camino cerrado de la intensidad de campo magnético por dl. En este caso, este G que están viendo acá, este G llega a ser dl. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, voy a hacerlo para este caso. Voy a tomar la integral de a a b, aquí está a b, de h por dl, más todo este tramo de acá, que estaríamos hablando del rotor, B a C, este C también es del rotor, de H por dl, más de C a D, estoy pasando del rotor al estator, de C a D, ¿cierto? Y de D a A, para cerrar el camino, estoy en el estator. Por lo tanto, todo esto, según esta ley de Ampère, llega a ser igual a NI, que lo estamos viendo acá. ¿Sí? Veamos. Según estas hipótesis que tenemos aquí, ¿sí? Al tener una permeabilidad infinita, significa que tanto este rotor como este estator es próximo a cero. ¿Ya?
Por lo tanto, me quedaría solamente las partes que estarían pasando por el entrehierro. Y eso estamos viendo aquí, de A a B y de C a D. De A a B y de C a D. Porque este señor, por la condición de permeabilidad infinita, esto llega a ser próximo a 0. ¿Ya? Ahora, este DL llega a ser G, pero este G de acá es constante. Fíjense, no está variando este G. Por lo tanto, este señor también es G. H es constante. ¿Por qué es constante H? Porque H depende del campo magnético y hemos dicho que hay un campo magnético constante en la máquina. Por lo tanto, H también es constante. ¿Eso qué significa? Que voy a tener Hg más Hg, 2Hg, igual a Ni. Despejo la intensidad de campo magnético y me queda esta expresión de acá. Con esta expresión y considerando que H depende del campo magnético, ¿no es verdad? Voy a reemplazar H aquí y lo que voy a tener es este gráfico debido a esta expresión de acá. Permeabilidad de vacío. Ojo, permeabilidad de vacío porque estamos hablando del entrehierro, ¿sí? Número de vueltas fijo, no puedo cambiar número de vueltas. Distancia de entrehierro fijo, lo único que va a variar es corriente. Si la corriente es positiva, estamos en este lado. Si la corriente es negativa, estamos en este lado. Pero hay algo importante, el rotor está girando, ¿no es verdad? Al estar girando, lo que va a pasar es que cada 180 grados va a ir cambiando la cara del rotor. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que si, por ejemplo, estamos en este punto de acá, 180 grados después, vamos a estar en este otro punto. ¿Qué significa esto? Que cada 180 grados yo voy a tener un valor de la misma magnitud, pero de sentido contrario. A eso quiero llegar, ¿sí? Y esto se va a cumplir cada 180 grados. Entonces, esta fuerza magnetomotriz depende de la posición. Tita es la posición. ¿Por qué estamos indicando de que cada 180 grados se va a cumplir esta condición? Porque el motor eléctrico tiene simetría circular, ¿ya? Con un número de par de polos, sea cual sea la distribución del devanado, la fuerza magnetomotriz en el entrehierro, no se olviden que estamos analizando el entrehierro, ¿no es verdad? Para un ángulo θ, o sea, para una posición cualquiera, tiene siempre la misma magnitud que la FEN en ese punto más 180 grados. Ojo, magnéticos debido a los polos, pero de sentido contrario, que es lo que hemos graficado aquí. Cada 180 grados, por ejemplo, en este punto, 180 grados después estaríamos acá y tenemos la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, tenemos que vamos a aplicar la ley de Ampère
y vamos a encontrar la fuerza magnetomotriz debido a la posición. Ojo con esto. Esto sí es importante. Entonces, esa fuerza magnetomotriz va a ser igual al número de vueltas sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque tengo acá una espira, bueno, una espira con, ¿cómo les puedo decir? Lo voy a graficar acá. Tengo esta situación, ¿no es verdad? Esta es mi espira. Acá tengo, puede ser la corriente que esté entrando o saliendo y aquí el opuesto. Entonces estoy analizando este punto y este punto. Estos otros no aportan, ¿ya? Estoy analizando estos puntos de acá y por eso tengo la misma fuerza magnetomotriz en ambos casos, pero de sentido contrario, ¿no? Por eso viene este valor 2. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Este señor, la fuerza magnetomotriz es función lineal de la corriente, mayor o menor corriente, porque el otro es número de vueltas, que es fijo. La fuerza magnetomotriz total es la que ocasiona la inducción resultante en el entrehierro. Mucho cuidado con eso. Y la fuerza magnetomotriz es independiente del espesor de entrehierro. Porque fíjense, ¿quién depende del entrehierro? Depende del campo magnético. Aquí está. Menor entrehierro, mayor campo magnético. ¿No es verdad? Pero la fuerza magnetomotriz como tal no depende de entrehierro. Por eso decimos que es independiente del entrehierro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la descomposición de las series de Fourier. En este caso, al tener simetría, solamente estamos haciendo uso de uno de los tres componentes de la serie de Fourier, ¿cierto? El componente constante llega a ser 0 y el otro componente también. Entonces, al resolver esta integral, vamos a encontrar esta ecuación de acá, que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos notando de que cuando hacemos funcionar el motor eléctrico, tenemos que tomar en cuenta los armónicos impares. Estos armónicos impares me generan calentamiento en el motor. ¿Por qué? Porque tengo la onda fundamental, la que está acá con un color negro más grueso, pero fíjense, tengo la onda debido al tercer armónico. 1, 2, 3, ¿sí? Es el tercer armónico. 1, 2, 3, 4, 5 es el quinto armónico. Entonces, lo que se hace es sumar punto a punto. Y al sumar punto a punto, por ejemplo, con el tercer armónico, lo que vamos a notar es de que esto viene, sube, luego comienza a caer, otra vez va a subir y comienza a caer. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo, no, perdón, lo que estoy haciendo aquí es, sube, entra de esta forma, viene por acá y cae. Fíjense acá esto respecto
a esto. Esto de acá me produce calor, me produce calentamiento o recalentamiento en el motor. Entonces, si voy a seguir aumentando armónicos, voy a tener un punto en el cual esto va a ser así. O sea, voy a tratar, no es que voy a tratar, sino la onda se va a comportar como si fuera DC. Y ahí tengo problemas. ¿Por qué? Porque produce tal cantidad de calor que no se puede disipar con el ventilador. No me conviene esta situación. O sea, estos armónicos de acá no me convienen. La onda tiene que ser lo más sinusoidal posible. O una sinusoide o un coseno. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Me produce calor y ahí sí estamos en problema. Tenemos que colocar filtros, tenemos que ver la forma de mitigar esta situación. ¿Ya? Entonces, si voy a despreciar estos otros armónicos, solamente me voy a quedar con la fundamental, que es este de acá. ¿Sí? Y esta fundamental está justamente aquí, 4ni pi por 2 por coseno, ¿no? Entonces, este paper llega a ser un resumen de las ecuaciones que hemos visto hasta este momento, donde tengo intensidad de campo magnético, pero ojo, en función de la posición. Hasta donde hemos visto, solamente hemos hablado de forma genérica, pero ahora tenemos que considerar la posición porque debido a esa posición vamos a tener un aporte mayor o menor de fuerza magnetomotriz o de intensidad de campo magnético, ¿no? Además que esa intensidad de campo magnético depende del campo magnético y ese campo magnético estamos haciendo depender de nuevo de la posición. Y con estos dos datos entramos a esta expresión de acá, donde vamos a encontrar el campo magnético generado en la máquina, que sería esta expresión de acá. ¿Ya? ¿Hay dudas acá? ¿Tenemos dudas en esta parte? Ya. 1, 2, 3. Esto va. Y ya, está bien. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a introducir un nuevo concepto que se llama fasor espacial. Tal vez ya lo han escuchado. Este fasor espacial no es un vector porque el vector tiene magnitud, dirección y sentido. En cambio, este carece de uno de ellos. Tiene magnitud, no tiene dirección, pero tiene sentido. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Voy a suponer de nuevo mi distribución de fuerza magnetomotriz senoidal, ¿sí? Y voy a tomar una determinada posición, ¿ya? Por eso decimos fasor espacial. Estamos viendo una determinada posición. Entonces, voy a agarrar y voy a decir que la onda estacionaria de FEM, ¿no es verdad? Cuya distribución espacial por la periferia del entrehierro la describe la función coseno de tita. A ver.
¿Qué quiero hacer con esto? Quiero determinar la fuerza magnetomotriz debido a una posición de estas espiras, ¿ya? Debido a cualquier posición en el entrehierro. Eso es lo que quiero determinar. Sí, es correcto este punto, o sea, me puedo dar cualquier punto solamente para poder explicar. Me estoy dando un punto aleatorio. Vamos a ver de que esta expresión de acá, ¿sí? Al tener este coseno de 0 vale 1 y por lo tanto tengo la máxima fuerza magnetomotriz. Al decir máxima fuerza magnetomotriz, me refiero a esto. ¿Sí? Porque este es el que va a ir cambiando. ¿Ya? En un tiempo cero, la posición es 0. Tengo la máxima fuerza magnetomotriz para una corriente dada. ¿Estamos de acuerdo? Es que lo que estoy haciendo, esta corriente I, estoy reemplazando en esta expresión para tener una nueva función. Ahora, si este señor como posición llega a ser 0,5, coseno de 0,5 es 60 grados, estoy en este punto. Si llega a ser 90 es 0. Si llega a ser 120 es menos 0,5. 180 es máximo. Entonces estoy formando una forma de onda sinusoidal. Pero, ¿qué está pasando? Esta fuerza magnetomotriz, ¿sí? Cuando esta corriente es máxima, ¿sí? Tengo mayor fuerza magnetomotriz. Si tengo la mitad de la corriente, voy a tener la mitad de fuerza magnetomotriz. Obviamente en este punto tengo 0 en fuerza magnetomotriz. Y luego está cambiando el sentido. Por lo tanto, tengo la mitad de la fuerza magnetomotriz, la máxima fuerza magnetomotriz en sentido contrario. Y lo que estamos viendo acá básicamente es de que dado una posición cualquiera, ¿ya? La fuerza magnetomotriz va a ir creciendo en un sentido, luego decreciendo y otra vez va a crecer en sentido contrario. Máxima fuerza magnetomotriz en un sentido, máxima fuerza magnetomotriz en el otro sentido, ¿no es verdad? ¿Y cuándo se da? Cada 180 grados, que es lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? Entonces, la onda de fuerza magnetomotriz y su fasor espacial permanecen fijos en el espacio, ¿verdad? Pero su amplitud varía sinusoidalmente con el tiempo. ¿Qué cosa estamos diciendo? Que es una onda de fuerza magnetomotriz pulsante, ¿no es verdad? Va creciendo en un sentido, decrece en el mismo sentido, cambia de sentido, va creciendo, decrece en el mismo sentido. Y así sucesivamente lo podemos estudiar. Muy bien. Ahora vamos a ver esta FEM producida por un devanado distribuido. Antes habíamos visto solamente de una esfera, ¿no es verdad? Aquí tenemos los hilos de esa esfera. Ahora veremos qué pasa por un bobinado
o por un devanado distribuido, ¿sí? Vamos a tener las bobinas distribuidas en ranuras, una por ranura, ¿sí? Vamos a ver la mejor utilización o la utilización óptima de la FEM y de la inducción. Por tanto, la FEM inducida en las bobinas en forma senoidal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que la corriente que está circulando por acá no va a tener armónicos. Estoy asumiendo que es una onda totalmente senoidal. ¿Ya? Tenemos este devanado constituido por 3 bobinas de N espiras. Ojo con esto. Cada una lleva una corriente y en amperios. Como es una sola bobina, es la misma corriente que está circulando. La determinación de la FEM resultante se realizará aplicando el principio de superposición. Aquí quiero aclarar esto. O sea, voy a estudiar por cada una de estas bobinas y luego voy a sumar. Ese es el principio de superposición. Entonces, tengo acá punto. Otra vez punto y acá punto. Tengo 3 puntos en la parte superior y 3 cruces en la parte inferior. Las bobinas van de A a A', de B a B' y de C a C'. Ese es el orden, ¿ya? Les había dicho que la ley de Ampere se aplica a cada bobina. Por lo tanto, el efecto de aplicar la ley de Ampere a esta bobina llega a ser este punto de aquí. Como esto es punto, está saliendo de la pantalla y la flecha está bajando. Voy a cambiar de color para poder visualizar. La flecha está bajando y tenemos esto. En este caso, la flecha estaría subiendo. Estoy haciendo el análisis bobina por bobina. ¿Ya? Acá entonces, como está bajando la flecha, tengo una magnitud en sentido negativo, porque está bajando la flecha, y 180 grados después tengo la misma magnitud, pero en sentido positivo. Y esto voy a aplicar a cada una de las espiras, tal como estamos viendo aquí. ¿Para qué? Para luego sumar punto a punto, o sea, este negativo más este, 3 veces el mismo valor negativo. No se olviden que es constante ese valor. En este caso, tengo un positivo, pero tengo 2 negativos, ¿no es verdad? Entonces, tengo 1, 2, 3 negativos por este lado. Acá tengo un positivo, 2 negativos, por eso estoy retirando uno de ellos y estoy armando toda esta parte de acá. Entonces, en esta parte superior, tal como estamos viendo, NI medios y NI medios, voy a tener 3 veces NI medios, ¿no? Y una vez de que armo todo esto, voy a sacar la onda fundamental, por eso pongo armónico fundamental. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es el criterio de todo esto? El tema es de que cada espira aporta con fuerza magnetomotriz, pero desde un punto de vista de onda cuadrada. Cada espira me está aportando fuerza magnetomotriz, pero desde un punto de vista de onda cuadrada. Y al sumar todo esto y sacar la onda fundamental, entonces estoy viendo recién la forma de onda senoidal.
¿cierto? Es por eso que es importante verificar los armónicos en la máquina para que no tengamos el problema de que este punto de acá pueda ser reducido. Al ser reducido, de nuevo, estos son pérdidas, ¿no es verdad? Y eso es debido a armónicos. ¿Ok? Entonces, sí, está bien. Aplicamos Fourier a la onda escalonada, aplicamos Fourier a esta onda escalonada y obtenemos la onda fundamental. Teniendo la onda fundamental, puedo hacer el análisis respectivo, ¿ya? La forma de onda pulsatoria es esta de acá. Esta de acá es mi onda de forma de amplitud constante que se distribuye senoidalmente por el entrehierro. Claro que sí, aquí está. ¿Nos verá? Como he sacado la onda fundamental, he aplicado la ley de Fourier, entonces esta es una onda senoidal que se está distribuyendo en donde, acá, en este punto, en el entrehierro. Entonces, aquí. En esta parte de acá se está distribuyendo esa forma de onda senoidal. ¿Sí? Muy bien, señores. Esta es la última parte del temario para el primer parcial. Antes de ver esto, requiero definir el tema del examen. ¿Dónde está? Aquí. Debido a la normativa que hay en la universidad, estamos viendo que del 11 de abril al 23 de abril se debería tomar los exámenes. Por lo tanto, sugiero que el 20 de abril, que es miércoles, dar el primer parcial, porque esto tengo que ir a tramitar el aula para que puedan dar examen presencial. Este 20 de abril estaríamos dando el primer parcial. Ok, eso lo voy a registrar. Voy a ir a conseguir aula y a través de la plataforma les voy a indicar en qué aula o en qué aulas vamos a dar. ¿Está bien? Sí, Está bien, Inge. está bien, Inge. Ya, perfecto. Entonces eso les voy a pasar. Oye, veamos esta última parte del temario. A ver. Voy a tener el caso trifásico, ¿ya? Porque hasta antes habíamos visto solamente monofásico. Y este caso trifásico, básicamente vamos a tomar en cuenta este teorema de Ferrari. Tengo tres corrientes que están desfasadas 120 grados, ¿sí? Y las fuerzas magnetomotriz asociadas a estas corrientes
también están desfasadas 120 grados. Por lo tanto, quiero saber el aporte de cada una de las fases a este punto P para tener mi fuerza magnetomotriz total. ¿Ya? Voy a sumar las fuerzas magnetomotrices, aquí está, y voy a aplicar la igualdad trigonométrica de la multiplicación de los cosenos, porque acá veo dos cosenos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esta fuerza magnetomotriz va a ser igual, una vez que aplico esta expresión, a 3/4 de la fuerza magnetomotriz máxima por esta función más la mitad de la fuerza magnetomotriz máxima por esta otra función. Pero, ojo, acá, 0 grados, por ejemplo, ¿sí? Menos 120 más 120, ¿qué está pasando con esto? Tengo 0 grados menos 120, estamos viendo acá menos 120 más 120. Si voy a ordenar este gráfico, estoy llegando al mismo punto. Por lo tanto, todo esto de aquí es 0. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Este valor. Solamente este valor, ¿no? Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué representa esto? La FEM resultante en el entrehierro. Aquí está. Esta expresión es la misma que la tienen aquí. ¿Sí? Es la misma expresión este y este de acá. Theta lo estamos reemplazando de P por alfa, por la posición nada más. ¿Sí? Representa la fuerza magnetomotriz resultante en el entrehierro. No se olviden que todo esto hemos hablado del entrehierro solamente. Para un mismo punto del espacio alfa, la FEM varía en función del tiempo según una sinusoide de amplitud 3/4 de la fuerza magnetomotriz máxima y en el mismo instante T. Está distribuida sinusoidalmente en el entrehierro. Está distribuida sinusoidalmente en el entrehierro. Por tanto, tiene carácter de una onda que se mueve alrededor del entrehierro. ¿Y eso qué significa? Que es una fuerza magnetomotriz giratoria. Veamos. Aquí están las tres fases. I sub A, I sub B e I sub C. Habíamos analizado solamente de una fase, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando? Para la misma condición, estamos viendo que una fase es mayor, o sea, tengo fuerza magnetomotriz máxima, pero en las otras fases solamente tengo la mitad y dependiendo tengo el caso positivo o negativo. Aquí está. Y eso se da en todas las posiciones del motor. En este caso tengo una fuerza magnetomotriz máxima, pero acá tengo la mitad de esto que me está aportando y la mitad de esto también que me está aportando. ¿Cierto? ¿Y qué pasa después de analizar todo esto? Que tiene una amplitud, fíjense bien, tiene una amplitud constante en todos los casos. ¿No es verdad? ¿Cierto? En todos los casos
La amplitud es constante. Es por eso que decimos tiene una amplitud constante y además gira a velocidad constante. Ojo con eso. O sea que un motor eléctrico trifásico, después de haber analizado todo esto, su potencia es constante, porque aquí estamos viendo la fuerza magnetomotriz, que llega a ser la tensión básicamente, o diferencia de potencial, debido a la corriente, ¿no es verdad? Entonces, tensión por corriente me da potencia. En un motor eléctrico trifásico, la potencia es constante. Esto que estamos viendo acá me quiere decir justamente esa conclusión. Muy bien, señores. Hasta aquí habríamos visto temario para el primer parcial. Tenemos definido la fecha, o sea, no estamos retrasados en el avance. Perdón, esto es... ¿dónde está? Aquí está. No estamos retrasados en el avance y por hoy lo dejaremos acá, por favor. Nos veríamos el día lunes. Hemos definido este valor, ¿verdad? Ok, entonces nos veríamos el día lunes, por favor. Muchas gracias.